Hola, bienvenidos a un nuevo tema del curso de Ecología y Medio Ambiente. El tema que vamos a analizar en esta presentación habla sobre los servicios de los ecosistemas y bienestar humano. Yo sé que no están ajenos al concepto durante el módulo, bueno, y no solamente durante el módulo, sino que toda su vida, yo creo que desde la secundaria o desde la primaria han aprendido o han escuchado esta palabra, ¿no? El famoso ecosistema. Pero, bueno, en el curso podemos analizar diferentes conceptos que, bueno, son conceptos de los autores, pero realmente aquí lo que interesa y lo que tiene valor de aprendizaje de su parte es realmente comprender ustedes, analizar el verdadero concepto de ecosistema personal, ¿no? El que ustedes pueden ir formando durante el curso. Eso es lo que vale realmente para la clase, que ustedes puedan analizar y comprender eso. Entonces, a partir de las lecturas de los conceptos que han leído, ¿cuál es su propio concepto de ecosistema, no? Plantéense esa pregunta, si lo pueden, escríbanlo ahorita y reflexionen realmente si su concepto de ecosistema es el más completo. Bueno, para entender un poco más hay que categorizar los servicios que brindan los ecosistemas. Pero un servicio, cuando ustedes preguntan por un servicio, pues porque prácticamente van a invertir una cantidad monetaria, ¿no? O sea, van a pagar. Y realmente, ¿cuánto vale la naturaleza? Este es un conflicto que ha venido con los economistas y los ecólogos. De hecho, nace una nueva ciencia que se conoce como la economía ambiental a partir de este análisis que lograron hacer los expertos en ese tema para poder comprender realmente cuál es cuál es el verdadero costo de la naturaleza, ¿no? Y referirme al costo de la naturaleza, pues es comprender que el beneficio que nos da el aire, el agua, el oxígeno, los árboles, los alimentos que nosotros consumimos, pues es difícil comprender cuánto vale nuestra vida, ¿sí? Pero pues los economistas llegaron a un acuerdo en el que pues tratan de categorizar a los bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Y pues le llaman servicios ecosistémicos para poder llamar la atención por parte de los economistas. Sin embargo, la pérdida de un activo ambiental impone un costo que la sociedad no percibe fácilmente, cuando el mismo es intangible. La economía ecológica se ocupa de recordarles que un activo ambiental perdido es un costo cierto que sufre la sociedad, aunque no lo reconoce como tal porque el humano no logra percibirlo con facilidad. La consecuencia inevitable es que los intangibles ambientales, al ser propiedad de todos y no ser de nadie, están expuestos a una expoliación irreversible. Y bueno, eso tiene sentido de la propiedad individual, ¿verdad? Porque realmente qué es de quién y qué es de todos. Y así viene este conflicto con lo que hicimos, con la lectura que viene de realmente del problema de las Amazonas, ¿no? Que cuando Estados Unidos quería internacionalizar las Amazonas, y bueno, los brasileños dicen que no, si también van a internacionalizar las Amazonas, que también internacionalicen los museos, las fronteras, todos los territorios, la educación, porque en general es un bien que todos merecemos, un derecho, son derechos humanos, ¿no? Que también tenemos que tener acceso y no por beneficios propios, que en este caso Estados Unidos que quería meter su cuchara ahí en esos territorios. La noción de bien y servicio ecosistémico es un paso concreto que al menos nos permite entender mejor y hacer entender de qué manera los activos naturales afectan la calidad de vida en la Tierra. En la práctica, la evaluación de los servicios ecosistémicos conlleva al menos dos dificultades: la identificación y agregación de preferencias de distintos individuos y la incertidumbre propia de la dinámica de los ecosistemas, que ésta resulta compleja y multicausal. Entonces, se hace necesario entender y saber qué tenemos para yo poder
poner un costo a un bien o servicio, necesito comprender qué hay en el mercado. Entonces, la UNESCO, esta es una frase de la UNESCO, menciona que la biodiversidad y los recursos naturales son fundamentales para el mantenimiento del bienestar humano y para el desarrollo económico y social. Es decir, dependemos absolutamente de los ecosistemas. Y bueno, la biodiversidad es ese bien inestimable. Mucho ojo aquí. Es un concepto muy complejo y muy complicado, pero realmente sí es inestimable. Les pregunto a ustedes, calculen realmente cuánto vale respirar el oxígeno que todos los días nos mantiene vivos, el consumir nuestros alimentos, ¿no? Prácticamente el agua, yo creo que no tienen un valor monetario exacto. Y bueno, entonces es un bien de valor inestimable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Muchas veces materializamos los objetos y las cosas, las cosas que tenemos, desde los celulares, las computadoras, pero realmente perdemos la atención lo que nos da vida y nos mantiene en salud y, y bueno, creciendo aún más en todos los sentidos, desde la salud mental, en nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo, pues realmente recae en todo lo que consumimos y en todo lo que depende de nuestro bienestar humano. Entonces perdemos esa visión y la sociedad en la que estamos ahorita viviendo pues se ha vuelto más materialista. Entonces tenemos que comprender que es la biodiversidad la que nos va a permitir seguir viviendo en el planeta Tierra y seguir todavía teniendo descendencia. Y bueno, al mismo tiempo se constata la amenaza que pesa sobre las especies y los ecosistemas, representada por la continua pérdida de especies, es decir, las extinciones. Bueno, ¿y cuál fue el gran paso? El gran paso es que el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente promueve un convenio sobre la diversidad biológica en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Ustedes vieron bueno, que todas las grandes convenciones que se hicieron a finales del siglo XX pues tienen muy buenos precedentes históricos en la ecología. Uno es estos, uno de ellos es este. Y en 1993 entra en vigor dicho convenio y bueno, hasta la fecha sigue vigente. ¿Y cuál es la finalidad de este convenio? Pues prácticamente promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Y está formado por tres ejes. Es la conservación de la biodiversidad, la sustentabilidad y el uso razonable de los recursos genéticos. Para ello, pues existen las famosas áreas naturales protegidas o áreas protegidas, que son áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales hacen imprescindible su preservación. Es decir, son lugares que la ley, en este caso la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tienen por decreto su protección y preservación. Es decir, prohibido hacer construcciones, prohibido talar árboles, siempre y cuando partan también de la visión, de una visión compleja que parta de este esquema, ¿no? En Jalisco, en el caso de donde yo vivo, pues se encuentra el 29% de la flora de plantas vasculares y el 34% de la fauna de mamíferos de México. Cuenta con 26 áreas naturales protegidas y representa el 12% de la superficie del territorio del estado. El conocimiento actualizado que se tenga de las áreas naturales protegidas en el estado es una importante y valiosa herramienta que ayudará en la toma de decisiones para su adecuada administración y manejo. Un día muy importante que hay que tener muy en cuenta es el 22 de mayo, en el que se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Entonces, los servicios ecosistémicos son los servicios que las personas recibimos de los ecosistemas y que mantienen directa o indirectamente nuestra calidad de vida. Es un concepto que se da en la evaluación de los ecosistemas del milenio en el 2005. Entonces, tenemos que saber qué es lo que tenemos y qué hay.
Para ello, pues es en este marco conceptual que pues repercute realmente desde un nivel local, regional hasta el mundial y tiene los diferentes plazos. No puede ser a corto o a largo plazo, diferentes estrategias en las cuales realmente pueden intervenir la evaluación de los ecosistemas del milenio, ¿no? Uno de ellos y el más importante es el bienestar humano y reducción de la pobreza. Bueno, yo creo que todos son importantes, pero pues aquí recae prácticamente nuestra salud. Y bueno, ¿por qué la evaluación de los ecosistemas del milenio? Porque pues, es una valoración científica sobre la condición y las tendencias en los ecosistemas del mundo y los servicios que proveen. La información para la toma de decisiones del público en general es muy importante porque pues en teoría esta información debe ser transparente y debe estar pública, ¿no? En todos los lugares del mundo. Responder también a a los cambios en los ecosistemas para el bienestar. Y bueno, los cambios en la condición humana, que en este caso pues inciden principalmente en factores sociales, económicos y culturales, pueden dar alteraciones en los ecosistemas y en consecuencia afectar el bienestar humano. Es decir, hay una relación directa entre salud y medio ambiente. Entonces se identifican dos tipos de factores o drivers, como se les conoce en inglés, en el cambio del ecosistema. Tenemos los factores indirectos, que son factores socioeconómicos, como el nivel de la población, la tecnología y el estilo de vida que lleva la comunidad. Y los directos, es decir, la manipulación directa o el manejo de los ecosistemas. Prácticamente en general es una población y cómo están utilizando esos servicios la comunidad. Y bueno, todo eso es para identificar intervenciones y estrategias para evitar alterar los servicios ambientales. ¿Qué trato de decir con esto? Que es necesario conocer factores socioeconómicos que tiene la población para comprender cómo están manipulando los servicios ecosistémicos, o más bien, cómo están alterando los ecosistemas, en otras palabras. Y ya teniendo en contexto este análisis, nosotros podemos crear intervenciones y estrategias para evitar que se sigan deteriorando los ecosistemas. Entonces sí, son todos los servicios ecosistémicos, eh, el aire, el agua, todo lo que nos dan los grandes ecosistemas. Y bueno, y tenemos a los actores o stakeholders que pues prácticamente son las personas que habitan las comunidades. En este caso, pues aquí tenemos a dos personas que están trabajando, ¿no? Ahí, y pues a través de trabajar ese producto natural, ellos están obteniendo un beneficio de la naturaleza, pero realmente ellos trabajan ese producto porque en el lugar en donde viven, el ecosistema brinda esas características. Entonces la comunidad ha crecido a partir de las características que el medio les puede dar. Las causas y factores que influencian los ecosistemas principalmente son cinco, que es el cambio de hábitat, el famosísimo cambio climático, las especies invasivas, la sobreexplotación y la contaminación. Y bueno, los servicios ecosistémicos principalmente son cuatro. Son los servicios de soporte, los servicios de provisión, los servicios de regulación y los servicios culturales. Esto categorizado a través de la evaluación de los ecosistemas del milenio en el 2005. Y bueno, vamos a ver cada uno para que tengamos una idea de realmente en qué consiste. Los servicios de soporte son la base para la producción de los servicios de las otras tres categorías, como su nombre lo dice, pues de la base de la pirámide. Y difieren de ellas en que su impacto en la población es indirecto y ocurre después de largos periodos. Entonces, pues son procesos básicos para mantener la vida. En este caso tenemos la formación de suelo, ¿sí? Que es un proceso muy complejo en el cual muchos organismos dependen de su tasa de formación y fertilidad. Y nosotros obviamente no podríamos vivir sin el trabajo que hacen otros microorganismos en los suelos. El simple hecho de que una planta crezca, pues está acompañada de la
fertilidad de los suelos, de un pH adecuado, de ciertos nutrientes e incluso ciertas bacterias que se encuentran en el suelo para poder nosotros obtener la cantidad energética y los demás nutrientes que se forman en las plantas y en los alimentos, ¿no? Entonces, pues no podríamos vivir sin la formación de los suelos. La fotosíntesis, ¿verdad? Las plantas, pues también es algo muy básico, producen oxígeno y es base de las redes tróficas y además que depuran el aire contaminado. Los ciclos de los nutrimentos, o que son movimientos de los nutrientes en los reservorios biológicos, geológicos y químicos, tenemos pues el ciclo del agua que ustedes ya lo conocen, también está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, etcétera. Y bueno, también tenemos a los servicios de provisión, que pues prácticamente son los beneficios materiales que obtienen las personas, pues como su nombre lo dice, es muy curioso porque los servicios se apegan a los beneficios bueno, lo que significa la palabra prácticamente, ¿no? Entonces aquí pues es todo lo que da, provisiona, como comentaba hace un momento, al humano. Por ejemplo, incluye el alimento, la energía, el agua, la materia prima, es decir, todo lo que va a obtener el hombre. Tenemos fibras, algodón, seda, lana que les da la naturaleza. Grandes fármacos se han elaborado con base a sustancias que se encuentran de manera natural en muchas plantas. Y los recursos genéticos, ¿verdad? Para el mejoramiento animal y vegetal, etcétera, la biotecnología, todo ya ha estado por la naturaleza. Nosotros no podemos crear el ADN, sí modificarlo, pero no podemos crearlo. Tenemos los servicios de regulación, que pues prácticamente son los beneficios que se obtienen de los procesos de regulación de los ecosistemas. Y bueno, hay que comprender aquí que todos los ecosistemas tienen la capacidad de autorregularse. Y bueno, el planeta Tierra, pues la historia natural del planeta Tierra se basa principalmente en comprender estos mecanismos. Uno de ellos es la regulación de la calidad del aire. Por ejemplo, los ecosistemas emiten oxígeno. eh, por ejemplo, oxígeno, ¿no? Y en algunos otros ecosistemas también se produce el metano y extraen compuestos de la atmósfera, por ejemplo, el dióxido de carbono, lo que influye en muchos aspectos de la calidad del aire. En este caso, las plantas se encargan de depurar la calidad del aire, por eso es bueno que una de las estrategias que debemos implementar en los espacios urbanos es la parte de la implementación de las áreas verdes. Las plantas tienen la capacidad de desintoxicar el medio porque durante la noche, en la fase oscura de la fotosíntesis, ellas pueden obtener sus nutrientes a través de la metabolización del dióxido de carbono. El mismo dióxido de carbono es el que se encarga de provocar el calentamiento global, ¿no? Y además, en grandes cantidades llega a ser tóxico para el humano. La otra parte, pues, es la regulación climática. La regulación climática pues influye directamente en el clima local, regional y global. Los cambios en la cubierta en la cubierta vegetal afectan la temperatura, humedad relativa y precipitación, entre otras variables, además de que capturan o emiten gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, las plantas son ejes claves. Y además, bueno, también la parte de la temperatura en las ciudades. Ustedes cuando van caminando ahí en la ciudad, ustedes a las 2 o 3 de la tarde, tienen mucho calor y es necesario que ustedes pues busquen una sombra, ¿no? Para poder sentir pues la tranquilidad y refrescarse un rato. Pero esa sombra que está dando el árbol pues, es un servicio ecosistémico, entonces, y de regulación, porque precisamente, y indirecto, porque prácticamente pues no, muchas veces no entendemos que el hecho de una sombra pues nos está ayudando a un bienestar que necesitamos, ¿no? A mantener un equilibrio en nuestra vida. Bueno, por otra parte es la regulación del agua, que pues los cambios en la cubierta vegetal influyen en la periodicidad y magnitud de los escurrimientos, inundaciones,
y recargas de acuíferos. Imagínense que no hubiera una correcta regulación del agua, pues precisamente viviríamos de inundaciones, ¿no? Que hay zonas en las que llueve mucho, pero precisamente en esas zonas donde llueve mucho, por ejemplo, Tabasco, son lugares en los que realmente hubo una mala planificación del territorio, porque son lugares en los que no se les debió haber permitido vivir a los pobladores, sino que se les debió reasignar otro lugar en, en, en Tabasco, ¿no? No permitirles construir cerca del calce de los ríos. La otra es que regulan la erosión, sí, la vegetación, bueno, a través de las raíces que tienen los grandes árboles, por ejemplo, vean en la imagen, pues se anclan al suelo, pero eso ayuda precisamente a que ocurran deslaves o se mueva la tierra, se deslice, porque pues se queda ahí firme, ¿no? Se atora ahí entre las raíces, es increíble. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la cantidad de raíces que puede formar un simple árbol y de las micro raíces que pueden formarse en el interior de estos organismos, es algo increíble, son miles, millones de, de raíces y además aquí, pues estas raíces tienen la capacidad de unirse con ciertos hongos que hacen una simbiosis, ¿no? Para poder asimilar nutrientes. La otra parte es la purificación y tratamiento del agua. Los ecosistemas filtran, ¿verdad? Y descomponen ciertos químicos a través de procesos naturales. Yo sé que ustedes saben que cuando van y ven alguna cascada, pues el agua tal vez esté limpia porque precisamente el agua a través de filtros, que bueno, en este caso es el tipo de tierra que haya, puede ser arcilla o arena, pues el agua pasa por ahí y se está limpiando constantemente, ¿no? Hasta que llega a una base, que en este caso es donde desemboca, ¿no? Y ahí queda el agua, entonces puede que sea para consumo humano. Regulan enfermedades. Yo les compartí en el módulo un artículo de Bernstein, un científico que hace un análisis precisamente sobre la diversidad biológica, ¿no? Y los beneficios al hombre. Y una de ellas de las que hablan ahí es la regulación de las enfermedades, en el que pues realmente hace comprender que los ecosistemas tienen la capacidad de poder regularlas y precisamente menciona que las enfermedades zoonóticas pues prácticamente se han brincado a los humanos precisamente porque nosotros mismos estamos provocando la extinción de esas especies. Es decir, estamos acabando con esos intermediarios en los cuales pudieran chocar las enfermedades zoonóticas y al ya no haber estos intermediarios, pues las enfermedades zoonóticas pasan directamente a nosotros. Entonces, los cambios en los ecosistemas pueden regular la abundancia y la distribución de ciertos patógenos que afectan a los humanos, por ejemplo, el cólera o, por ejemplo, el dengue. El dengue, por ejemplo, los mosquitos, que es el Aedes aegypti, necesita pues de un clima más cálido para que el huevo los huevecillos puedan y las, y las larvas puedan salir de, de sus huevecillos. Necesitan principalmente de mucha agua, precisamente por eso se da en épocas de lluvias y de calor, ¿no? Básicamente. Entonces el dengue es una enfermedad que se distribuye prácticamente en el Ecuador. No podemos encontrar dengue en Alaska porque pues realmente el clima lo impide. Pero con el cambio climático y con todos estos descontroles que han ocurrido en nuestro planeta, pues los periodos de lluvia se han extendido o los periodos de calor se han también alargado, lo que ha provocado que también el dengue, el ciclo de vida del dengue también se extienda y dure más tiempo. O sea, ahora, si nada más estaba en verano, pues ahora lo podemos encontrar en primavera y después del verano incluso. Y pues han aumentado los casos de personas. Entonces, hay que
hay que tener mucho en cuenta que sí, que los ecosistemas tienen la capacidad de regular las enfermedades y tenemos que matar a los maromeros, así a los famosos maromeros que son los mosquitos y evitar que se formen ya como tal. Para la otra es la regulación de los riesgos naturales, que es la presencia de ciertos ecosistemas como los manglares, los arrecifes de coral, que reducen el daño causado por los huracanes o inundaciones en las zonas cercanas a la costa. Los manglares pues son principalmente de mucho valor porque ellos son en los que tienen un primer contacto con todos estos fenómenos naturales como son los huracanes, etcétera, ¿no? Por último, tenemos a los servicios culturales, que como ustedes pueden observar, prácticamente pues son todos aquellos que el hombre ha identificado para poder recrearse, para poder tener un aliento de espiritualidad. Y aquí son los beneficios no materiales, ¿sí? Que se obtienen de los ecosistemas. Aquí hay un enriquecimiento espiritual, un desarrollo cognitivo, una recreación y experiencias estéticas. Tenemos una diversidad cultural. Claro que la diversidad de los ecosistemas es uno de los factores que influye en la diversidad de las culturas. Eh, Dependiendo del lugar en el que viven, pues realmente muchas civilizaciones han obtenido ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el cómo vestir o el cómo andar, ¿no? Ahí en esas comunidades o también incluso los alimentos, ¿no? Con base a ciertas características espirituales han logrado también categorizar los alimentos porque los toman como sagrados o también parten de ciertas costumbres y tradiciones. Por ejemplo, en la India, que no comen a la vaca porque la vaca es sagrada, ¿no? Ese es un valor espiritual y religioso. Entonces, muchas personas van a hacer yoga a los campos, muchas personas van a sentirse tranquilos y además está demostrado científicamente que los bosques, que las áreas naturales, pues influyen de manera positiva en ciertos sectores de nuestro cerebro y pues activando sensores como por ejemplo la paz, la tranquilidad, la felicidad, disminuyen el estrés. Son ciertas características que pues son únicos, ¿no? Y además ustedes lo sienten cuando ustedes se van de vacaciones, ¿no? Muchas veces van a espacios naturales, se van a acampar, se van a la playa, pero realmente van a estos lugares para poder sentirse bien, sentirse saludables, a recargarse de energía. También, pues la educación ambiental reconoce que el trabajo que se hace en estos espacios naturales es mucho más valioso que el que se hace en las aulas. Si ustedes aprenden más, o los niños, está comprobado que los niños aprenden más viendo directamente estos cambios, ¿no? En los entornos con la naturaleza. Sí, hay muchos estudios en lo cual se ha comprobado que el aprendizaje es mejor y factible para los estudiantes, incluso en ambientes, en ambientes naturales o en áreas verdes, ¿no? Y ahí hacen estudios con estudiantes que pues, prefieren ellos estudiar debajo de un árbol o prefieren irse al campo a leer, etcétera. Y bueno, el valor estético y de inspiración, pues los escenarios naturales pueden ser fuente de inspiración de manifestaciones artísticas, folclóricas e incluso pueden ser el origen de símbolos nacionales. Nosotros tenemos un escudo en el cual pues podemos ver un águila, el nopal, una serpiente, el agua también representada en ese escudo nacional, en el cual pues realmente nosotros nos damos cuenta de toda la riqueza natural que tiene México y que se ve plasmada ahí en ese escudo tan hermoso que tenemos y que además es categorizada como la bandera más bonita del mundo. Y ahí está, ¿no? La otra es la danza del venado, que pues realmente hace alusión a los servicios, a los beneficios de los ecosistemas que se dan en ese lugar. Sí, hay una relación estrecha con ese animal por esa
esa primera civilización o esa sociedad que surgió en ese entonces y existe un contacto directo y muy especial con esa criatura. La otra más es la recreación y el ecoturismo. Los paisajes brindan oportunidades de apreciación y bueno, imagínense, yo en alguna ocasión me escuchaba que, por ejemplo, los que iban a Mérida o a Yucatán tenían prohibido, ¿no?, entrar a ciertos islotes porque son sagrados. Solamente la comunidad o los indígenas de esa zona tenían acceso a esos islotes. Y si no, pues te matan, ¿no? Te hacen ahí lo que sea, pero sí se debe de respetar las creencias de esa sociedad, porque es una sociedad que se ha encargado de mantener y de proteger ese espacio, y es válido. Pero realmente imagínense que sucediera que pues no dejaran pasar a ningún espacio natural, pues ¿cuál sería el sentido, no, de vivir? Y esto tiene relación con lo que planteaba en un principio, con entender cuánto vale la naturaleza. Sí, con entender qué cosa es de quién. Entonces, si esto sucede, pues realmente perdemos toda la noción de ser humanos. Pero prácticamente todo es de todos, ¿no? Y tenemos que aprender a apreciar con mucho respeto y mucho cariño estos espacios naturales. Así, si ustedes tienen la oportunidad de ir al cañón del Sumidero o de ir al bosque de las mariposas monarca, en el caso del bosque de las mariposas monarca, eviten pisar las mariposas, eviten llevarse las mariposas, ir con cuidado y pues más que nada con mucho respeto. Y bueno, pues existen artículos como el que podemos observar donde pues se han categorizado estos servicios ambientales, ¿no? En este caso aquí en el Aguilera en el 2017 nos da a conocer los servicios ambientales de una palma endémica. Sí, en este caso la palma es Zabal Pumos en la cuenca del Balsas, ahí en Michoacán, pero está en peligro de extinción. Entonces, las personas de esa comunidad ocupan esa palma para trabajar. Entonces, la palma también se encuentra en matrices agrícolas de campos de maíz y pastos para ganado. Eh, Depende también de la cosecha de esta hoja. Entonces hay dos opciones, dice Aguilera, a través de un análisis de los servicios ecosistémicos que hay en esa zona, que se pierda en los próximos 50 años o considerar un plan de manejo que proteja el bienestar de ambas partes, de la gente y la palma. Porque si la población se queda sin la palma, pues la gente no va a tener de qué vivir y no va a tener trabajo. ¿Sí? Entonces debe de existir una estrecha dependencia en ambas partes. La otra es una revisión de los servicios ecosistémicos en una microcuenca periurbana de Querétaro. Entonces se pueden categorizar en el mapa, como ustedes pueden ver, pues cuáles son esos servicios, ¿no? ¿Qué es lo que brindan? Y esto precisamente es de mucha ayuda para los tomadores de decisiones públicas, para gobernantes municipales o estatales e incluso hasta federales. Incluso aquí se puede analizar, ¿no?, cuáles pueden ser esas estrategias económicas que se pueden meter a la zona a través de categorizar los servicios económicos. Pero sí, el estudio de los servicios ecosistémicos es complejo, muy complejo. Yo les decía, los bosques son esenciales para la protección del suelo, la regulación del clima local, la atenuación de los disturbios, como en el caso de las inundaciones, regulación de gases atmosféricos para la captura de carbono o la provisión de refugio a la biodiversidad. Los pastizales también capturan y retienen carbono y proveen un hábitat para la flora y la fauna. Los humedales y las áreas ribereñas, a través de sus cuerpos de aguas y áreas buffer de inundación, regulan flujos, purifican y proveen el agua, aportan un hábitat también para la naturaleza y reciclan nutrientes. Yo creo que estos ambientes reciclan nutrientes y bueno, es complejo. Hacer un análisis de este tipo es complejo y realmente todos los ecosistemas pues son de gran valor para nosotros los humanos. No acabaríamos hacer un análisis muy completo
de, de todos estos beneficios. Por ello, pues es complejo, ¿no? Pero sí se pueden hacer estimaciones y sí podemos identificar cuáles son esos beneficios clave que dan esos espacios. Y bien, ahora conociendo un poco más de todos estos servicios que nos dan los ecosistemas, ¿cuál debe ser ahora el concepto de ecosistema? Entonces, ¿recuerdan el concepto que escribieron al principio de la presentación que les dije que escribieran que era un ecosistema para ustedes? Ahora lean ese concepto de ecosistema y vuelvan a escribir un nuevo concepto de ecosistema, entendiendo todos los 4 tipos de servicios ecosistémicos que existen y comprendan y reflexionen realmente qué es un ecosistema y realmente si estamos tomando en cuenta el valor real de ello. Y traten de hacer la reflexión de también qué es un servicio ecosistémico. Y bueno, muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Y dudas o preguntas, pues no duden en mandar mensaje a la plataforma. Muchas gracias.